El Señor Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. Esta, hermanos, es una frase que se escucha frecuentemente, ¿verdad? El Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Y pues sin duda que cada uno de nosotros más de alguna vez la hemos dicho. Pero, hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el Señor Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz? ¿Acaso quiere decir que nosotros debimos ser crucificados? ¿Eso quiere decir? ¿Eso pensamos? ¿Que nosotros debimos ser crucificados? Y como el Señor tomó nuestro lugar, Él fue crucificado en lugar nuestro. Miren, entendemos que aquella cruz significó para el Señor un enorme sufrimiento. El Señor Jesucristo tuvo muchos sufrimientos en aquella cruz. Entonces, que Él ocupara nuestro lugar significa que nosotros debimos haber padecido aquellos sufrimientos. ¿Eso es lo que ustedes tienen en mente? ¿Que lo que Él sufrió allá en la cruz es lo que nosotros debimos haber sufrido? Miren, hermanos, el día de hoy, a lo largo de la predicación, que como en años anteriores, la voy a dividir en tres partes, no va a ser de corrido. Vamos a considerar en estas tres partes los sufrimientos que el Señor Jesucristo padeció allá en la cruz. Y vamos a entender qué significa exactamente que Él hubiera tomado nuestro lugar en aquella cruz. Bien, el primer punto, el primer sufrimiento es el desprecio y la burla de los hombres, que podemos ver ahí en los versículos que ya leímos de Marcos 15, versículos 16 al 20 y 29 al 32. Es indudable que a lo largo de su ministerio, el Señor Jesucristo tuvo muchos sufrimientos. Él padeció mucho estando aquí en la tierra, no solamente en la cruz, sino durante todo su ministerio. Y entre las muchas situaciones en las que el Señor estuvo sufriendo, está la parte de la calumnia de los hombres. Si ustedes se acuerdan, a través de su ministerio, algunos le dijeron que era un hijo ilegítimo, que era un bastardo, ¿verdad? Que José no era su padre. Otros le dijeron que estaba endemoniado, que poseía demonio, ¿verdad? Que él era endemoniado. Otros le dijeron que era un amigo de pecadores. Otros le dijeron que era un comilón y un bebedor. Es decir, la gente siempre estuvo atacando y hablando mal y agrediendo al Señor Jesucristo. Pero sin duda que el mayor sufrimiento en cuanto al rechazo de los hombres, sí, el Señor lo sufrió en el momento de su crucifixión, antes y durante ella. Entonces, por eso el primer punto de los sufrimientos del Señor en la cruz tiene que ver con el desprecio y la burla de los hombres. Veamos rápidamente lo que ya leímos. Vean ahí el verso 20. Está hablando de los soldados romanos y dice ahí que después de haberles escarnecido, esto significa después de haberse burlado de él. Le habían puesto un manto púrpura, le habían puesto una corona de espinas, le habían hecho reverencias, burlándose de él, ¿sí? Se burlaron de él. Y esto fue poquito antes de que lo crucificaran. Pero ya estando en la cruz, el Señor también recibió la burla de la gente. Vean ahí los versículos 29 y 30. Dice, y los que pasaban le injuriaban. Esto significa lo insultaban,
los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Es decir, los que pasaban, ¿sí? Primero, los soldados se burlaron de él. Luego, los que iban pasando por allí. Pero veamos otro grupo que también se burló de él estando en la cruz. Vean el versículo 31 y la primera parte del 32. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, es decir, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, que baje de la cruz. Entonces, aquí a quienes encontramos: a los principales sacerdotes, los soldados, los que iban pasando y los líderes religiosos judíos. Todos se burlaban del Señor. Pero todavía, por si esto no fuera suficiente, vean la segunda parte del versículo 32. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Ya dijimos qué significa esto: se burlaban. También, no solamente los que estaban por allá abajo, también esos que estaban allá arriba colgados con él, también se burlaban. El Evangelio de Marcos no nos narra las palabras, pero si nosotros vamos allá al Evangelio de Lucas, no lo busquen, yo se los leo. Lucas 23:39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, es decir, se burlaba de él diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Notaron que hay un común denominador en las burlas? Las burlas estaban dirigidas a que se salvara él mismo. Todos coincidieron en esto. Todos le decían: si tú eres, sálvate. A otro salvó, no se puede salvar a sí mismo. Si este es el Cristo, que baje de la cruz, que se salve y creeremos en él. Los ladrones: sálvate a ti mismo y de pasada, pues sálvanos a nosotros. Bájate y bájanos a nosotros también de una vez. Sálvate a ti mismo. Y claro que el Señor Jesucristo lo podía hacer. Él tenía el poder para descender de la cruz. De hecho, él tenía el poder para que ni siquiera le hubieran aprendido. La noche anterior le había dicho: ¿qué? ¿No puedo pedir 12 legiones de ángeles para que vengan y me defiendan? Pero no era así. Él tenía el poder para descender de la cruz, pero no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. Él estaba soportando aquello porque eso era a lo que él había venido. Él lo sabía. Él sabía que tenía que morir allí en la cruz. Por eso él estaba soportando pacientemente esto. Tuvo que soportar todas aquellas burlas. El Señor Jesucristo estaba sufriendo por algo que no le correspondía. Él estaba evitando salvarse a sí mismo para proveer el medio de la salvación de los hombres, inclusive de aquellos que se estaban burlando de él. Ahora, hermanos, quiero que piensen por un momento. Yo creo que a nadie le gusta ser el centro de las burlas. ¿O a alguien sí le gusta de ustedes? A nadie le gusta que los demás estén burlando de él, a ninguna persona. Yo no he conocido a nadie que le guste que se estén burlando de él. Ahora, mucho menos que será agradable si tales burlas no son ciertas, si no es merecedor de tales burlas. Porque a veces, hay situaciones, hay equivocaciones, o hay situaciones que, merecen que alguien se ría, ¿verdad? Pero alguien se pasa y se está burlando de él por algo que él mismo ocasionó. Pero si no se es el generador de esa situación, pues entonces menos, ¿verdad? Que se estén burlando de alguien por algo que no merece, pues todavía es peor. Y todavía
todavía es menos racional que se soporten las burlas por parte de quienes serán beneficiados con la acción que se está haciendo y que está mereciendo las burlas, como era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él estaba colgado en la cruz, soportando aquel sufrimiento, y la gente se estaba burlando por eso. Ni lo merecía, ni era el que generaba la situación, y mucho más aún lo estaba haciendo para beneficiarlos a ellos. Y sin embargo, se estaban burlando. Eso fue parte del sufrimiento del Señor allí en la cruz. Él sufrió la burla de las personas. Pero hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos padecer. Cuando decimos, el Señor tomó nuestro lugar en la cruz, estamos pensando, bueno, del Señor se burlaron, pero esas burlas son las que nos tocaban a nosotros. ¿Eso es lo que tenemos en la mente? Considerémoslo. Y en un momento más vamos con la segunda parte. Sin duda que cuando hablamos de la crucifixión del Señor y de los sufrimientos que Él padeció allí, sin duda que lo primero, lo mayor y quizás lo único que venga a nuestra mente es el sufrimiento físico. Aunque como veremos más adelante, ese no fue el mayor sufrimiento del Señor ahí en la cruz. Pero sí, efectivamente, una parte importante de los sufrimientos del Señor en la cruz fue el sufrimiento físico. Y fue un sufrimiento realmente extremo. Y el Señor, al igual que las burlas, empezó este sufrimiento un poquito antes de ser clavado en la cruz. Vean allí el versículo 15 de este capítulo 15 de Marcos. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. O sea, antes de que lo crucificaran, Pilato lo mandó azotar. Y esto empezó su enorme sufrimiento físico. Miren, les leo una cita de el hermano teólogo Francisco Lacueva, allá de su libro Jesucristo, su persona y su obra. Acerca de la flagelación, él dice: otro de los tormentos más crueles que sufrió Jesús fue la flagelación. Los azotes, especialmente cuando las correas o varas estaban rematadas por pinchos metálicos, eran un tormento tan doloroso y cruento que, a veces, el reo caía desvanecido sobre el tremendo charco de su propia sangre. El número de los azotes era de 39. Pero la tradición refiere que, en el caso de Jesús, no se atuvieron a medidas jurídicas, sino que sobrepasaron con mucho dicho número. ¿Cómo estaría el rostro y la figura de Jesús cuando Pilato lo sacó al balcón del pretorio y dijo a la muchedumbre: mirad al hombre? El sentido obvio de esta frase es: ahora ya estaréis satisfechos, porque está tan mal parado que ni figura de hombre le queda. Es decir, tan solo con los azotes que le habían propinado, el Señor había sufrido físicamente en gran manera. Pero a pesar de que esto representó para él un sufrimiento físico fuerte y muy cruel, aún le faltaba el más fuerte, hablando en el sentido físico: el sufrimiento de la propia crucifixión. Miren, vean ahí el verso 22.
Dice que le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y dice el versículo 20 al 24, dice, cuando le hubieron crucificado. Ahora brinquen al versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Quiero que noten que simplemente dice, lo llevaron a un lugar y lo crucificaron. Y era la hora tercera, es decir, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. ¿Se dan cuenta que no hay detalles? Simplemente lo llevaron y lo crucificaron. No hay detalles de cómo fue esto, de qué estaban haciendo. El Evangelio de Marcos no nos da detalle alguno de la crucifixión. Y saben, ninguno otro de los evangelios nos da detalles de este tipo. Y saben, no eran necesarios. Esos detalles no eran necesarios. Era tan horrendo el proceso de la crucifixión. Y era tan conocido por todas las personas de aquella época, aquellos a los que los evangelistas en primer lugar le escribieron los evangelios, ellos sabían perfectamente lo que implicaba la crucifixión. Era algo tan horrendo que de verdad no era necesario describirlo. Era tan cruel que no era necesario dar los detalles. Todos ellos entendían perfectamente lo que los evangelistas querían decir cuando escribieron fue crucificado. Bueno, nosotros quizás no estamos tan enterados de esto. Pero miren, por un lado, la crucifixión era algo vergonzoso, vergonzoso. Sigo citando al hermano Francisco Lacueva. Dice, la soledad de Jesús se convirtió en una soledad absoluta cuando fue alzado en el árbol de la cruz. Quedó radicalmente solo y totalmente desprovisto de todo, desnudo del todo, sin el paño con que poderosas manos lo cubren en imágenes y estampas. Fin de la cita. Sí, fue muy vergonzoso. Nosotros vemos los cuadros, vemos las películas y siempre, como dice el hermano Lacueva, hay un paño cubriendo al Señor. Pero la verdad es que los crucificaban y Él quedó totalmente desnudo en la cruz. Fue un hecho vergonzoso. Pero además, y sobre todo, como ya dijimos, fue bastante cruel. Nosotros no estamos familiarizados con esto. A lo más, por películas o documentales, quizás, conozcamos de la pena de muerte en la silla eléctrica, ¿verdad? Por ahí lo vimos, quizás, tal vez. Y bueno, ya hace años que inclusive este tipo de muerte ya no se aplica, bueno, sobre todo allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que es a los que tenemos más cercanos y de los que vemos mucho material y películas. Pero hace años que ya ni siquiera hacen esto. Por esas películas quizás conocemos la manera en que se aplica la pena de muerte. Yo no sé si aún siendo como es en la actualidad nosotros soportaríamos verlo en vivo. Ya saben que cuando alguien se condena a muerte y se aplica esa pena de muerte, siempre tiene que haber testigos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes soportarían estar viendo cómo matan a una persona. Y esa muerte que hoy conocemos es la muerte por inyección letal, ¿verdad? Y hoy en día, aún en esa aplicación de la pena de muerte, se busca evitar la crueldad, ¿no es cierto? Sí lo van a matar, pero buscan que aún esa persona que es digna de muerte
pues no sufra una crueldad excesiva. Pero saben, en aquellos tiempos no fue así. No fue así con el Señor. Al contrario, matarlos a todas las personas que lo ameritaban, y hablando del Señor Jesucristo, matarlo en la cruz, buscaba efectivamente producir una muerte dolorosa, una muerte horrenda. Vuelvo a citar al hermano Lacueva. La crucifixión, por los testimonios que han llegado hasta nosotros, era el más horrible de los tormentos. La agonía en la cruz duraba a veces varios días. Aun cuando el cuerpo descansase a medias en un pequeño saliente a guisa de asiento, el centro de gravedad del cuerpo lanzaba a este, es decir, al cuerpo, hacia afuera, produciéndose un tremendo desgarro en las fibras musculares y en los tendones de las manos y los pies. Parece probable que los clavos fueron hincados no precisamente en medio de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, puesto que desde allí habrían desgarrado del todo las manos y los pies, sino en el arranque mismo de la muñeca y de la planta, donde podrían ser retenidos por la muralla que forman, respectivamente, los huesos del carpo y del tarso. Fin de la cita del hermano Lacueva. Ahora les leo lo que comenta el hermano Wade Grudem en su teología sistemática. No tenemos necesidad de aseverar que Jesús sufrió más dolor físico que cualquier ser humano haya sufrido jamás. Pero la Biblia en ninguna parte hace esa afirmación. Pero con todo no debemos olvidar que la muerte por crucifixión era una de las formas más horribles de ejecución inventadas por el hombre. Muchos lectores de los evangelios en el mundo antiguo habrían sido testigos de alguna crucifixión. Y eso crearía alguna imagen mental vívida y dolorosa al leer las palabras "y lo crucificaron". Un condenado a muerte que moría crucificado se veía esencialmente forzado a infligirse él mismo una muerte lenta por asfixia. Cuando los brazos del condenado eran extendidos y sujetados mediante los clavos a la cruz, tenían que sostener la mayor parte del peso de su cuerpo con los brazos. En esa posición, la cavidad torácica tenía dificultades para respirar y obtener aire renovado. Pero cuando la necesidad de aire de la víctima se veía insoportable, tenía que hacer lo posible por levantarse empujando con sus pies, dando así un apoyo más natural a su cuerpo y aliviando los brazos del peso del cuerpo, y de esa forma podía respirar un poco mejor. Al esforzarse por levantar el cuerpo apoyándose en los pies, el crucificado podía aliviar la asfixia, pero resultaba en extremo doloroso para él, porque implicaba poner toda la presión de sostener el cuerpo sobre los clavos que le sujetaban los pies, y doblar los codos y empujar hacia arriba sobre los clavos que le sujetaban las muñecas. La espalda del crucificado, que había sido flagelada repetidas veces mediante los latigazos propinados, se rozaría contra la madera de la cruz con cada movimiento. Por eso Séneca habló de los crucificados como personas que aspiraban el aire vital en medio de intensa agonía. Un médico que escribió en cierta revista explicó el dolor que solía experimentar la persona condenada a muerte por crucifixión. Un proceso de respiración adecuado requiere levantar el cuerpo empujando con los pies y flexionando los codos. Sin embargo, este movimiento ponía todo el peso del cuerpo sobre los tarsos y producía un punzante dolor. Además, la flexión de los codos causaba rotación de las muñecas alrededor de los clavos de hierro y causaba fiero dolor por los nervios dañados. Calambres musculares y parestesia en los brazos extendidos y levantados se agregaba a la incomodidad. Como resultado, cada esfuerzo por respirar resultaba agonizante y agotador y llevaba al final a la asfixia. En algunos casos,
los hombres crucificados sobrevivían varios días, casi asfixiados pero sin morir. Esa era la razón por la que los encargados de la ejecución quebraban a veces las piernas del crucificado, con el fin de que la muerte sobreviniera rápidamente, como vemos en Juan 19, 31 al 33. Fin de la cita. Todos los cristianos, o la mayoría, la inmensa mayoría que yo he escuchado de los cristianos, dicen que no le tienen miedo a la muerte, sino a la forma en la que pudieran morir. ¿Ustedes son de estos? Creo que muchos sí, ¿verdad? Yo no le tengo miedo a morir. A lo que le tengo miedo es a cómo me voy a morir. Y esto lo dicen porque definitivamente no quisieran morir de una manera dolorosa. Quizás por esto, cuando se habla de la crucifixión del Señor, se piensa en lo realmente cruel y dolorosa que fue su muerte. ¿Será acaso por eso que cuando se habla de que Él sufrió la cruz en nuestro lugar, nosotros estamos pensando en ese aspecto físico doloroso? ¿En eso estamos pensando? Y nosotros estamos pensando que ese dolor físico, ese tormento, es el que nos tocaba a nosotros. ¿En eso estamos pensando? Y por eso decimos, qué bueno, gracias a Dios que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Eso es lo que estamos pensando? Es decir, nosotros somos los que merecíamos estar clavados en esa cruz y sufriendo lo que hemos leído. ¿Saben? No es así. No es así. Y lo veremos en el tercer y último punto más adelante. Pero por lo pronto solo adelantemos. Hermanos, ¿de qué se trató la muerte del Señor? ¿Para qué fue? Para nuestra salvación. ¿No es cierto? Para nuestra salvación. Entonces, ¿tú crees que tú deberías ser clavado en la cruz y así pudieras haber obtenido tu salvación? Yo espero que no, porque no es así. Y si alguien tuviera en mente eso, por favor quítelo, porque no es así. Porque, ¿sabes? Ciertamente, aunque siendo extremadamente cruel y dolorosa, pudiera ser que aún en contra de tu voluntad, tú fueras clavado en una cruz. ¿De qué serviría eso para tu salvación? De nada, de absolutamente nada. Si derramaras toda tu sangre en una cruz, no te salvarías. Porque tu sangre, nuestra sangre, no sirve de nada. Pudiéramos morir en la cruz e ir al infierno. Porque eso no nos serviría. Entonces, el sufrimiento físico, el estar clavado en aquella cruz y con ese dolor físico, no fue lo que el Señor padeció en nuestro lugar. No es eso exactamente lo que nosotros merecíamos. ¿Qué es entonces lo que merecíamos? Bueno, lo veremos en el tercer punto un poquito más adelante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la eternidad, las tres divinas personas de la Trinidad
estuvieron en perfecta armonía, en una relación plena. Y por más que nosotros queramos entenderlo e imaginarlo, y ciertamente en la medida que el Señor nos lo permite, podemos entenderlo un poco. La verdad es que esa relación tan estrecha y permanente y tan grande entre las personas de la Trinidad no la podremos comprender nunca en su manera plena. Juan capítulo 1, verso 1 dice que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que se encarnaría en Jesús, desde la eternidad estaba con Dios, estaba con Dios. Como les dije, es tan profundo que es difícil comprenderlo, pero la explicación de uno de los teólogos nos dice que esto sería algo así como que ellos desde la eternidad estaban cara a cara, frente a frente, mirándose siempre. Así estuvieron desde la eternidad. El Hijo y el Padre. Y cuando el Hijo se hizo hombre, como nosotros bien sabemos, Él no dejó de ser Dios, Él siguió siendo Dios. Pero Él se sujetó a las limitaciones de un ser humano. Pero aún así, en esas limitaciones, el Hijo, en esa condición de hombre, no dejó nunca de estar en plena comunión con el Padre. Eso fue lo que le sostenía, eso fue lo que le llevó adelante en su ministerio, y ese era el gozo del Hijo, poder estar en comunión con el Padre y hacer su voluntad. Por otro lado, el Señor Jesucristo, el Dios hombre, siendo Dios, era totalmente santo. Él era y es perfectamente santo. Y aún estando en su condición de hombre y habitando en esta tierra, Él fue sin pecado alguno. Mas por la voluntad del Padre y por su propia decisión, Él subió a la cruz. Él fue a la cruz para cargar con algo que Él no merecía, para cargar con el pecado de todos los hombres y para pagar la deuda por ese pecado. La Biblia está llena de estas aseveraciones. Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Gálatas 3:13: Cristo nos redimió, fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Hebreos 9:28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 10:10: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. El Señor Jesucristo fue sin pecado.
es sin pecado. Estando en su condición de hombre, no pecó nunca. Y Él decidió voluntariamente subir a la cruz. Llevar el pecado de todos los hombres. Y al cargar el pecado, Él tuvo que padecer las consecuencias del pecado. Él tenía que morir, pero no solamente morir físicamente. Dicen ahí estos versículos 33 y 34, que el Padre lo abandonó en la cruz. El Padre lo abandonó. ¿Por qué me has desamparado? También podemos entenderlo, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, ¿de qué manera sintió esto el Señor? Acabamos de decir que desde la eternidad el Hijo había tenido una comunión plena con el Padre. En esa figura que les dije, estaban cara a cara, siempre estuvieron así. Y aún, como dijimos, también estando en la tierra, esa comunión del Hijo con el Padre era plena. Pero ahora, cuando Él estaba en la cruz, Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Y como acabamos de leer uno de los versículos, Él fue hecho pecado. Él no pecó, pero fue hecho pecado. Y por eso tuvo que pagar las consecuencias. Y esa comunión que había perfecta con el Padre se interrumpió. Ciertamente el Padre no se fue, porque Dios es omnipresente y Él está en todas partes. Pero ¿saben cómo lo podemos entender? El Padre, que siempre estuvo cara a cara con el Hijo, ahora el Padre le daba la espalda al Hijo, lo abandonaba, lo dejaba ahí solo. ¿Por qué? Porque estaba maldecido por estar colgado en un madero, porque estaba llevando el pecado, y Dios no puede tener comunión con el pecado. Y el Hijo, entonces, en la cruz está padeciendo el juicio del Padre. A quien le estaba pagando la deuda era al Padre. Por si acaso ustedes escuchan por ahí o ven por ahí esa falacia de que a quien le estaba pagando la deuda era el diablo. Mentira, eso no es cierto. Jesucristo le estaba pagando la deuda del pecado al Padre. Por eso estaba sufriendo su juicio. Por eso es que hubo tinieblas en toda la tierra. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, de las 12 a las 3. Hubo tinieblas en toda la tierra. Y cuando vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que esa presencia de tinieblas simboliza el juicio de Dios. El juicio de Dios estaba cayendo sobre su Hijo. El Padre estaba descargando su ira. La ira de Dios estaba siendo descargada sobre el Hijo. Y el Señor Jesucristo lo sabía. Por eso clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es el infierno? Ciertamente es un lugar. Pero más aún y sobre todo es una condición. El infierno es la condición de estar ausente de Dios, de estar excluido de la presencia de Dios, de sufrir el abandono de Dios. ¿Qué pasó con el Señor Jesús en la cruz? ¿Sufrió? Eso, ¿no es cierto?
sufrió el abandono del Padre, sufrió el castigo por el pecado, sufrió la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Sí, el Señor Jesucristo en la cruz padeció el infierno. Eso es lo que quiere decir. Ciertamente, el Señor sufrió físicamente en la cruz, y mucho, tremendamente. Pero el mayor sufrimiento que Él tuvo fue el abandono del Padre. Que Él padeciera la muerte, que Él padeciera la separación de Dios. Eso sí, hermanos, eso sí, es lo que Él tomó en nuestro lugar. Porque eso es la muerte eterna, la separación de Dios. Implica ese sufrimiento, el infierno. Eso sí fue lo que el Señor Jesucristo padeció en nuestro lugar. Concluyamos. Entonces, hermanos, ¿qué significa que el Señor ocupó nuestro lugar en la cruz? ¿Qué significa que Él sufrió en nuestro lugar? Como vimos hoy, ciertamente el Señor sufrió en la cruz el rechazo y la burla de los hombres. Pero ese no es el sufrimiento del cual Él nos haya librado. Ese no es. Porque los cristianos en todos los tiempos han padecido el rechazo de los hombres. Y el Señor mismo lo había advertido. Los suyos serían aborrecidos y perseguidos por el mundo por causa de Él. Juan 15, 18 al 20. El Señor no sufrió la burla de los hombres para que nosotros ya no sufriéramos eso. No fue así. Porque aunque sea en mínimo, tal vez muchos de ustedes han sufrido la burla de sus conocidos por causa de su fe, ¿no es cierto? Entonces eso no fue lo que Él padeció en nuestro lugar. Por otro lado, el Señor sufrió en grado extremo el sufrimiento físico en la cruz. Pero ese tampoco es el sufrimiento del cual nos haya librado. No, tampoco. Porque a través de la historia muchísimos cristianos han padecido físicamente por causa del Señor, ¿no es cierto? Y muchos cristianos han sufrido la muerte misma. Y muchos cristianos, sobre todo en aquellos años, fueron crucificados. Y si la tradición es cierta, inclusive el apóstol Pedro no solamente fue crucificado, sino que fue crucificado de cabeza. Entonces, sufrir el martirio o la crucifixión misma no es lo que el Señor padeció en nuestro lugar. Porque ciertamente nosotros no, pero muchos cristianos han padecido exactamente lo mismo. Por eso no significa que nosotros teníamos que estar crucificados allí. No, eso no quiere decir. El mayor sufrimiento del Señor en la cruz fue el abandono del Padre. Sufrir la ira de Dios. Sufrir el infierno mismo. Eso sí que nosotros no lo hemos padecido. Pero todo hombre por causa de su pecado, sí está condenado a ese sufrimiento. Y no será momentáneo, será un sufrimiento eterno. Pero nosotros los que hemos sido alcanzados por ese sacrificio,
Nosotros no sufriremos las consecuencias del pecado. Nosotros no sufriremos el infierno. Nosotros no sufriremos la ira de Dios. Sí, de eso sí fue de lo que nos libró el Señor en la cruz. De eso se trata el que Él haya tomado nuestro lugar. Gracias a Dios por los que ya hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo. Porque efectivamente, ¿qué merecíamos? La muerte eterna, la separación eterna de Dios, el infierno, por causa de nuestro pecado. Pero el Señor pagó esa deuda que nosotros teníamos en la cruz. Y ciertamente la gran mayoría de los que hoy estamos aquí podemos alabar al Señor y darle gracias por ese sacrificio, por esa salvación que hoy tenemos. Pero no quiero desaprovechar la oportunidad. Para quienes están aquí, quizás de visita, o a lo mejor después de mucho tiempo, y todavía no han entregado su vida a Cristo. A ustedes me quiero dirigir en este momento, porque han escuchado la predicación de hoy, han venido. Y espero que no hayan venido solamente porque son días santos y hay que ir al templo a cumplir porque hay que cumplir con un ritual. Espero que no sea así. Y si fue así, pues qué bueno que vinieron porque escucharon lo que es correcto y lo que debería ser. No se trata de estar viniendo o cumplir por venir en estos días o acercarse o intentar acercarse a Dios en estos días porque son días santos. No por eso. Lo importante es que ustedes entiendan que aunque vengan y aunque estén aquí, si no han entregado su vida a Cristo, se van a ir al infierno. Porque ciertamente Él murió por el pecado de todos los hombres. Pero también es muy clara la Escritura, para que todo aquel que en Él cree. Sí, hay que creer en Él. La salvación no es en automático. Hay que entregar la vida al Señor. Hay que creer en ese sacrificio. Hay que aceptar ese padecimiento de la muerte, del infierno que Él sufrió en la cruz y hacerlo nuestro. Así es de que, amigos nuestros que hoy nos acompañan, que no han entregado su vida a Cristo, a pesar de venir apenas hoy o tener mucho tiempo viniendo, no retrasen más esta decisión, porque cuando partan de esta tierra ya no habrá oportunidad, ya no habrá oportunidad. Ahí está el sacrificio del Señor para librarnos de esa muerte eterna. Gracias demos a Dios por ese sacrificio y entendámoslo siempre y entendámoslo correctamente y vivamos a la luz de esa condición que el Señor nos ha otorgado. Que Él nos bendiga.